Muchísimas gracias por semejante presentación. Un gusto saludarte, Karen, Aurora, gente, la verdad, una de de las mejores bendiciones que tiene el formar parte de una familia como es Susana es conocer gente tan valiosa. Y bueno, qué bueno que podamos compartir ahora con el colega, con un amigo Job. También gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con el norte del país, que, que tantas cosas buenas le aporta este país. Hay que regresarles un poquito. Aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias, Diego. Realmente no es nada más el tema de la amistad que tenemos todos en Usana y que tengo contigo, sino es la gran admiración que tienes una trayectoria bien impresionante en el tema del área de nutrición, medicina funcional. ¿Cómo te has desarrollado en el área empresarial? Y para mí yo tengo, o sea, me quito el sombrero y los tres pelos que me quedan. Entonces, cuando surge el tema de hacer una dinámica, que es algo un poquito diferente, que es una entrevista, pues yo creo que todos los que estamos ahorita y estamos viendo las credenciales que tiene el doctor Diego Arenas es impresionante y por supuesto que tiene mucho que aportar. Hemos platicado, nos ha tocado estar en algunas giras, en algunos países y yo lo oigo hablar, toda la facilidad con la que tiene la estructura de la información y cómo lo aterriza. Yo creo que es algo que nos va a aportar muchísimo, muchísimo. Y hay temas en el rating, ¿no? En el rating, Ujú. los temas polémicos son algo bien impresionante. O sea, todo lo que la gente tiene dudas, preguntas y todo. De alguna forma estuve trabajando algún tiempo, tuve un programa de radio, entonces se me es fácil ayudar en el proceso de la entrevista. Y yo quiero exprimirte esa cabeza, ese genio que tienes ahí, sacarte información de ahí adentro y aterrizar y que lo aterricemos de una forma en la cual la mayoría de las personas, que casi 100 personas están conectadas, pues queremos saber más, ¿no? Y hay una serie de preguntas que surgen en el contexto de la salud, en el área de la nutrición, y una persona que ha escrito, que ha sido coautor de un libro en el área de nutrición intravenosa, parenteral, para los que no saben, que aparte tiene una maestría en el área de nutrición, en el área de administración, en el área en el tema de salud, y con todo el conocimiento, siendo director habiendo sido presidente de la Asociación de Nutrición a nivel Latinoamérica y Europa, pues estamos hablando de palabras mayores. Así que no me queda otra cosa más que hacerte un montón de preguntas, Diego, y que te aguantes y nos comiences a platicar un montón. Lo que se Entonces, pueda compartir, encantado. no, claro que sí. Mira, la dinámica es la siguiente. A ver. Vamos a ir haciendo alguna serie de preguntas. Va a haber algunas cosas que son bien interesantes. Aquí estoy yo Ujú. para tomar nota y yo sé que nuestros amigos también. Y uno de los temas polémicos que siempre sucede desde hace rato es que el ser humano tiende siempre a ser o blanco o negro, ¿no? Es una dicotomía en todo. O sea, no hay matices de nada. O sea, o eres bueno o eres malo, o es arriba o es abajo. La realidad de las cosas es que cada quien habla lo que le conviene dentro de la información y yo creo que la mayoría, el Internet es una gran herramienta para todos nosotros, pero también es un gran confusor, se confunde mucha gente. Yo creo que en voz de una persona que tiene tantos estudios como tú es bien importante que tengamos esa guía. Y uno de los temas, Diego, que por lo cual se hizo todo eso, los mitos y realidades de la soya, pues la pregunta obligada cuando comenzamos es, ¿qué es la soya? Entonces, ¿qué es la soya, no? Algo tan sencillo. No, claro. Miren, déjenme, les voy a platicar un poquito. Bueno, primero dos cosas. Sí, Job me avisó, así que me puso en antecedente de que uno de los temas que podíamos tocar el día de hoy es el tema de la soya. Entonces, documenté con algunas cosas. No, la idea era hacerlo en formato entrevista, entonces no traigo como tal una presentación, pero sí tengo algunas cosas que les quiero compartir y mostrar para sustentar lo que yo les pueda también compartir aquí. Sin embargo, podemos, si nos da el tiempo y todo, si hay alguna otra pregunta que no sea de soya y la puedo resolver, encantado. Pero bueno, sobre ese tema y aclarando que yo soy médico, no nutriólogo, y respeto mucho la labor de los nutricionistas o de los licenciados en nutrición, pues simplemente la soya es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial por su contenido justamente proteico, ¿no? La soya es un alimento muy completo, un alimento que cabe en cualquiera de los regímenes alimenticios, incluso la gente vegana, vegetariana, pues es una de sus principales fuentes proteicas y también tiene algunas grasas.
¿sí? Algunas grasas que inclusive son grasas, y hay que comentarlo como tal, grasas que contienen ácidos grasos esenciales para el ser humano, que son los que no podemos sintetizar y necesitamos consumir de la alimentación. Y por ende, insisto, una de las fuentes proteicas no animales más consumidas a nivel mundial, pero sabiendo que es un alimento muy completo que también contiene algunos micronutrientes, pero lo que principalmente lo caracteriza es su gran contenido de proteína y las grasas que son grasas tipo omega 6 de poliinsaturados, pero del tipo ácido linoleico, perdón, y el linoleico es un ácido graso esencial, entonces es una grasa interesante que ahorita podríamos quizá platicar un poquito más de ello, pero eso es la soya. Okay, la soya con todos los beneficios que nos da y todo el tema bioquímico, me acuerdo que no me vas a creer, pero había ocasiones donde yo decía, bueno, cuando comenzaba en el tema de la medicina natural y todo esto, la soya no sabía exactamente qué era, y después es un frijol. Sí, es Es como un una frijol, una leguminosa. leguminosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Es Y un, además se es un puede, frijol. del mismo, obviamente se sacan, o sea, se han generado en cantidad de preparados, algunos fermentados, miso, nato, me parece que se llama, algunos alimentos ya preparados de soya, fermentados, que son muy buenos. La Tofu. verdad es que muy interesante. El tofu es como un tipo queso o sustituto de queso para las personas veganas. Es decir, la soya sí se puede consumir. El edamame que a veces pedimos es la soya, es el frijol de soya, en el Ándale, cual ese. viene la proteína, la grasa, vienen algunos fitoestrógenos que son fitonutrientes también, isoflavonas de la soya, y además te digo algunos micronutrientes, pero principalmente como fuente como fuente proteica y de grasas es bastante bueno y con mucha variedad para preparar, que también por eso se usa, ¿no? Es muy práctico en ese sentido. Eso me lleva a una pregunta, Diego. En el tema de la soya, tenemos entendido, se utiliza muchísimo las leches de soya y hay un montón de Ujú. complementos de soya que se están vendiendo por todos lados. ¿Es sano consumir la soya? ¿Qué cantidad de soya debe consumir una persona si es que es Okay. sano? ¿Y dónde deja de Miren, ser sano? a ver, primero, ¿es sano? Sí, sí es sano, ¿no? No tiene, en general, el poder, como tú bien dijiste, encuadrar a un alimento como negro o blanco, como bueno o malo, es complicado. La pregunta siempre será en quién y en qué etapa de la vida, ¿no? Y normalmente, en general, una regla muy genérica es los extremos siempre son, o sea, los excesos pudieran llegar a ser más riesgosos que un consumo habitual o promedio, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos en general, y insisto, no es mi opinión, aquí les muestro, miren, déjenme les comparto por aquí, traigo algunos ¿Si estudios tienes que me mando ahí gustaría, para ponerlo? sí, mira, Listo, por aquí perfecto. tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno, digo, yo sé que una de las cosas que más le ocupa a la gente es el tema del cáncer de mama y otras cosas que iremos hablando, pero por ejemplo, este estudio es del 2020, ¿no? Del 2020, ustedes lo pueden ver aquí, es de el European Journal of Epidemiology. Y por ejemplo, aquí te están hablando de la ingesta de soya y el riesgo de cáncer de mama. Es un estudio prospectivo con más de 300,000 mujeres. Créanme que juntar a 300,000 mujeres y analizar un esquema de dosis-respuesta, si esto lo hacen obviamente a través de un estudio que estudia estudios, que es el metaanálisis, pero es muy interesante cuando vemos esto. Para empezar, sabemos que la soya sus orígenes son orientales, ¿sí? Son los países del Medio Oriente, o más bien del Oriente, Japón, Corea, China, son de los principales consumidores. Entonces, un estudio en mujeres, más de 300,000 mujeres chinas, que es donde más se consume, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, obviamente no voy a entrar y estos artículos están disponibles para quien quiera, ¿no? Pero aquí empezaron a ver algunas cosas interesantes. Y aquí tú preguntabas cuánto es lo normal, ¿no? O sea, aquí lo que encontraron, ¿sí? Es un consumo promedio de 9.4 miligramos al día de isoflavonas, ¿ok? Isoflavonas, no de gramos de soya. Ahorita veremos las proporciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las isoflavonas son las que mucha gente piensa que tienen efectos benéficos y mucha gente piensa que tienen efectos negativos, ¿no? Y lo No, interesante es, un paréntesis, Diego. Las isoflavonas es una molécula que le eh, extraen al frijol de la soya. se llama fitonutriente, bueno, Ujú. fitoquímico o fitonutriente, perdón, que tal cual es un compuesto natural, totalmente natural, que viene con el alimento, con la propia, viene como parte de la soya, pues, ¿no? Es como decir la vitamina C que viene en el limón, ¿no?
nomás que ahí es una vitamina. En este caso, en vez de una vitamina, es un fitonutriente, es como un primo hermano hay vitaminas, hay minerales, ¿sí? O oligoelementos, y hay fitonutrientes. Son los tres son los tres compuestos que vienen en para que la gente cantidades de entienda. microgramos. No, sí, sí. Y digo, fito es planta, fitonutriente es planta, nutriente de una planta. Nada más que no es ni vitamina ni mineral, pero sí tiene beneficios probados para la salud, ¿no? Okay. Entonces, aquí lo que empezaron a ver, ¿sí? Hicieron cuartiles, ¿no? Y entonces veían que, fíjense, aquí lo que le hablan, el riesgo relativo, ¿sí? Ya ajustado, fue de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si estás en el cuartil más alto, Ford, ¿no? Que consumían casi 20 miligramos al día, versus el cuartil más bajito, perdón, que de 4.5, o sea, este es el cuartil donde se consume casi 4 veces más lo que se consume acá, ¿no? Bueno, cuando hay un riesgo, ¿sí? Ningún riesgo como tal, ¿ok? Para que te dé cáncer de mama, ¿no? Entonces, para que lo vean así como claro y conciso. Ahora, curiosamente, ¿sí? Este metaanálisis encuentra que por cada 10 miligramos al día de incremento de ingesta en las isoflavonas de soya, se asociaron con un 3% de menos riesgo de cáncer de mama. Es decir, no nomás no te, o sea, te puede generar más riesgo, no hay más riesgo. Puede haber menos con un mayor consumo de isoflavonas, ¿sí? Y lo que vieron en este estudio es que demostraron que la ingesta de soya moderada, vuelvo al tema, no es como que me voy a atascar 100 miligramos todos los días de soya, no, una ingesta moderada, ¿sí? De soya no se asoció con ningún riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Obviamente te lo dicen en mujeres chinas, pero realmente allá es donde más lo consumen, ¿no? Y donde se podría ver más clara la relación, ¿no? Y aquí te dice, una cantidad mayor de soya podría proveer beneficios para la prevención del cáncer de mama. Entonces, claro, yo le estoy leyendo las conclusiones, el que quiera leer, obviamente el metaanálisis completo aquí está, pero aquí hay algunas cosas que yo resalté previamente para ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo evaluaron el consumo de soya? Pues, ¿qué tan frecuentemente comían alimentos de soya? Puede ser soybean, que es tal cual como el edamame, ¿no? El tofu, que hablábamos ya, fresco o frito, ¿no? O comprimido, bueno, diferentes formas de tofu. La famosa que mucha gente alega, y no quiero caer en terminología, no es leche, obviamente es una bebida de soya, ¿no? Soybean flakes, es decir, ya como cereales basados de soya, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, aquí lo vieron, esos son diferentes formas en las cuales te puedes hacer llegar del alimento soya, donde sabes que hay grasa, hay proteína y hay estas isoflavonas famosas como parte de los componentes nutricionales, ¿no? E insisto, a resaltar algunas cosas, porque pues obviamente esto tiene mucho tema que está muy bien controlado, ¿no? La gente que lo consumió más de 4 veces a la semana, 1 a 3, sí, 1 a 3 veces a la semana, o hasta mensualmente, o que nunca o raramente, y fueron viendo pues que no hubiera diferencias significativas en diferentes factores al respecto, ¿no? Entonces esto le da una solidez a la metodología, y aquí encontraron, por ejemplo, que una ingesta usual, ¿no? Media, era de prácticamente 9.4 miligramos al día, ¿no? ¿A qué correspondía eso? Más o menos a 7.5 gramos al día, ¿ok? Entonces, fíjate, más o menos ellos calcularon, en resumen, 10 miligramos de isoflavonas en 7.5 gramos al día. Entonces, si sacas una proporción y te dicen que por cada 10 más podrías reducir el riesgo, ¿sí? Y que esta es una ingesta moderada, con esto respondo a la pregunta tuya, Job. O sea, estás hablando de que, una mezcla más o menos de 7, una proporción de 7.5, 15, que es el doble, 21, que es 3 veces más, pues estás hablando de la media, 2 desviaciones para arriba, que no caes en un extremo, digamos, entre 10 y 20, 30 gramos de soya, no estás cayendo en un extremo, y además, honestamente, es muy difícil que todos los días lo consumas, porque un día te tomas un licuado que tiene proteína de soya, otro día a lo mejor, pues, pediste edamames, pero hay 2, 3 días que no tomaste soya, y a lo mejor otro día consumiste algún otro alimento. Entonces, lo podríamos redondear, digamos que si la media son 7.5, 10, 20, 30 gramos, estarías hablando de 1, 2 o 3 veces esta proporción media, ¿no? Que ya vimos que no tiene riesgo, y que ya vimos que por cada 10 miligramos, ¿sí? Que corresponden a 7.5 gramos de proteína más o menos, disminuyes el riesgo de lo más significativo, ¿no? El dichoso cáncer de mama. Entonces, para que vean que es hay un tema cosas polémico, ¿no? El tema del cáncer de mama y todo eso. Y eso también me lleva al otro, el tema del cáncer, en el caso de los hombres. Dicen, no, que cuando toman la soya, que se pueden feminizar y que las hormonas y que todo este tema. Ahorita A ver, ¿qué nos puedes decir de eso?
Por supuesto, lo comentamos. Déjame nada más mostrar aquí rápido para que vean cómo se hacen estos estudios, ¿no? Aquí están los miligramos con las dosis más altas, ¿no? Hubo países, obviamente, aquí lo pueden ver, es un estudio, aquí hay estudios de China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, y estás hablando del 29, 43, 30, o sea, son las dosis más altas de miligramos de fitonutrientes, ¿no? Entonces, estás hablando aquí, yo creo que en promedio como de 15, 20 gramos de soya, más o menos por las proporciones que vimos. Y si se fijan en prácticamente todos estos estudios, principalmente estos tres, se ve un efecto bastante positivo, ¿sí? Con respecto a esto que estaban estudiando. Aquí puedes ver cuál es, aquí es la incidencia de cáncer de mama por cada 10 miligramos de incremento de isoflavonas, ¿no? Entonces tú puedes ver claramente que el efecto es de disminución, ¿no? Aquí está el 1, sería como un efecto nulo, que les decía. Aquí sí hay una disminución bastante clara en ese sentido, ¿sale? Y que más o menos es como del 3% global por cada 10 miligramos de aumento. Es lo que les mostraba, visto de otra manera. Y nada más, por ejemplo, aquí, interesante, ¿no? Te dicen, oye, los isoflavonas de soya como suplemento te pueden ayudar, ¿no? Y te dicen, 2 estudios, ¿sí? De Western, o sea, en nuestro lado del mundo, evaluaron suplementos de soya o suplementos de isoflavonas de soya, y ninguno de ellos encontró asociación de la soya o de las isoflavonas con riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Y lo que decían, un estudio encontró, ¿sí? Que las isoflavonas podrían tener incluso con una reducción, ¿sí? Del riesgo en cierto tipo de cáncer de mama, porque esto tiene que ver, y aquí lo voy a ligar con lo de la próstata y con el hombre y con el feminizarse, depende de los receptores. O sea, cuando hablas de cáncer de mama, hay 1000 tipos, o sea, no 1000, pues, pero hay muchos tipos de cáncer de mama, no es uno solo. Entonces, por eso es tan complicado generalizar y decir, todo mundo corra a comer soya, ¿no? O nadie coma soya es malo. Por supuesto que no, es buena, hay excepciones, y aquí lo voy a ver, ¿no? Entonces, esta es la única excepción donde dependiendo el tipo de cáncer, si tenías receptores de estrógeno positivos, inclusive disminuye el riesgo. Pero si tenía receptores de estrógeno negativos, ¿sí? Aquí es el único lugar donde, vamos, no valdría la pena no consumir la soya. Incluso este estudio es este de por acá, ¿no? Se los traigo para qué. Y lo que vean, fíjense cómo se llama. El uso de suplementos dietéticos que contienen isoflavonas de soya, ¿sí? Y el riesgo de cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años. Fue un estudio prospectivo, ¿sí? Y ahora acá me voy a la parte importante para no confundirlos, ¿sí? Todo esto es la metodología. Insisto, esto es para que lo revisen ustedes, no me tienen que creer a mí, ¿no? Y por aquí viene la parte que les quiero mostrar, nada más para no hacerlos bolas. Insisto, aquí está diferentes factores y el análisis estadístico, pero aquí está el punto, mira. No hay asociación global, ¿sí? Entre el uso actual o pasado, ¿sí? De dietary supplements, de suplementos dietéticos, donde entran licuados de proteína, productos que tienen, suplementos que tienen soya como tal, que contienen isoflavonas de soya y riesgo de cáncer. Así claramente te lo dice, ¿sí? Ahora, ya cuando te metes a el estatus de los receptores de estrógenos, y ya es un estudio muy específico, te dice, ¿no? Hubo un menor riesgo, ¿sí? En los que tienen receptores de estrógeno positivos, y un mayor riesgo, ¿sí? En los estrógenos negativos, ¿sí? Y este riesgo de estrógenos negativos se asociaba sobre todo cuando familiares de primer grado tenían historia de cáncer de mama. ¿A qué voy con esto? No te vas a hacer un estudio de inicio, ¿sí? Pero lo lógica sería, si mi mamá tuvo, o mi abuelita directamente, mi mamá tuvo cáncer de mama, caray, no va a pasar nada si un día consumes soya, nomás no la consumas todos los días en grandes cantidades, ¿sí me explico? Y si en algún momento te dieran cáncer de mama, tú puedes tener 2 opciones, o la dejas de consumir por decisión propia, o le preguntas a tu doctor si es estrógeno negativo. Si es estrógeno negativo, mejor no te la tomes. Pero si es estrógeno positivo, hasta disminuye el riesgo, es decir, no tendría por qué haber. Pero si es por una decisión personal, y si le preguntan a la mayoría de los oncólogos, que no se meten en este detalle, a decir, mira, no consumas y ya, y no pasa nada, hay otras fuentes de proteína. Entonces, ¿es segura la soya? Claro que sí, para hombres y mujeres, por supuesto. Oye, ¿hay excepciones? Sí, cáncer de mama cuando ya te dio, o cuando tienes un familiar muy directo de cáncer de mama, tu mamá o tu abuela. Entonces, ahí pero es un grupo de personas reducido, ¿me explico? Y no lo satanicemos como que por tomar un día te va a dar. Por supuesto que no. O sea, yo creo que la soya es tan versátil en su preparación y es tan, digo, no es mala, el sabor no es malo, etcétera, que todos sabemos que en muchos lugares nos venden ciertas carnes y eso que realmente llevan soya, no es carne de animal.
Entonces, la soya la estás consumiendo a veces aunque no te des cuenta. Entonces, no hay que pecar de exagerados, ¿sí? Y además, insisto, solo cuando tienes este tipo de enfermedad muy particular, caray, no pasa nada si lo evitas, no querramos ahí forzar. Es una decisión personal porque no a todos les hace daño, ¿no? Entonces, esto era lo que les quería mostrar y acá yo digo, aquí tiene que ver y hay otras cosas, depende del tipo de receptor, para colmo, hay receptores tipo alfa, ¿sí? Estos receptores tipo alfa, fíjense bien, las isoflavonas tienen una afinidad por los receptores tipo beta, ¿no? Y esa activación, o sea, el que tú estimules ese tipo de receptores es como dos botones, el del prendido y el de apagado. Los dos son switches de luz, los dos son receptores de estrógeno, pero hay unos prenden y unos apagan, por decir algo. Entonces, el beta, ¿sí? Tiene efectos proapoptóticos, ¿sí? Y además, es decir, evitan que las células se reproduzcan demasiado rápido, que es lo que tú no quieres que pase en el cáncer de mama. Entonces, por eso es un efecto protector, ¿no? Y además, counteract significa como que se pelean o bloquean a los receptores alfa, que son los que estimulan la proliferación. Para hacer digo, es más Sí, importante esto, es proapoptótico, es, para un término supermédico, es que se pueden que morir las células. hace que las células se mueran de una forma natural, Natural, sin causar exactamente, escándalo, por decir algo, ¿sí? exactamente. Así, Aceleran el proceso de la muerte de la célula mala, por decir algo. Ok, exactamente. qué buena información. Y entonces, aquí tal cual te lo dice, ¿no? Entonces es más fácil que las células se mueran y bloquea a los receptores que estimulan la proliferación. Entonces, si un cáncer que es una célula que por algún tema metabólico, genético, mutó, etcétera, y está creciendo demasiado rápido. Entonces, la propia soya, ¿sí? Esas isoflavonas, dependiendo, insisto, si sí tienen receptores, porque acuérdense que cuando están negativos los receptores, pues no hay que darle, pero si sí los tuvieran, caray, interesantemente las isoflavonas se van a ir por el lado de los beta, y los beta son proapoptóticos, muérete, no crezcas de más, y bloquean a los alfa, y los alfa son, crece como loco. Entonces, ¿por dónde está la lógica? Digo, esto está sustentadísimo, ¿no? Como para seguir hablando de repente burradas y decir que la soya va a generar algún tema, ¿no? E incluso, fíjense, las isoflavonas van más allá del tema del cáncer y los estrógenos, fíjense. No son estrógenos, son fitoestrógenos, es decir, son moléculas que se parecen, por eso dice aquí, may exert weak estrogenic effects, es decir, efectos estrogénicos débiles. Y entonces decimos, ¿cómo? Efecto estrogénico en el hombre, por tu pregunta, qué mal. No, a ver, el hombre tiene testosterona y tiene estrógenos, y la mujer tiene estrógenos y tiene testosterona. ¿Me explico? Es la proporción entre las hormonas y la proporción entre los receptores lo que les da las características, pero esto es un efecto débil estrogénico. ¿Y qué creen? Ese efecto débil estrogénico, fíjense, es proapoptótico, que ya vimos que es, antioxidativo, antiinflamatorio, antiangiogénico, que antiangiogénico quiere decir evita que se formen vasos sanguíneos para que este tipo de tumores y células malignas crezcan y se diseminen más rápidamente, ¿no? Entonces, por eso, realmente el que tengan un efecto estrogénico débil, ¿sí? En cierta población, como es la menopausia, tiene un efecto interesante, porque al haber falta de estrógenos, porque el cuerpo mismo apaga la producción, se queda con dosis súper chiquitas. Porque dice, ahorita yo ya no necesito más estos picos porque ya no voy a menstruar poquito, porque si no el estrógeno tienes que detoxificarlo. Y muchos problemas clínicos que yo veo diariamente en la consulta es porque la gente tiene obesidad, tiene hígado graso, tiene saturado el hígado de toxinas de 1000 cosas, toma 80,000 fármacos y además tiene estreñimiento y además tiene disbiosis y todo eso hace, ¿sí? Que el intestino, ¿sí? Nos juega una mala jugada. El hígado tarda mucho en detoxificar el estrógeno y cuando por fin lo biotransformó para que lo evacuaras, pues se volvió a reabsorber porque estabas estreñido y tenías un relajo en las bacterias del intestino. Entonces a las hormonas hay que verlas como algo completo. Entonces, en menopausia baja la cantidad de estrógenos porque no necesitas tanto, ¿sí? Entonces, cuando tienes problemas es cuando justamente tienes problemas en su detoxificación o tienes una composición corporal, etcétera, donde es tan poquito lo que tienes que te causa los efectos. Ahí la dosis es muy precisa. Entonces, que estas isoflavonas te dieran estos efectos débiles estrogénicos siendo mujer, ayuda y por eso tiene que ver con los síntomas vasomotores de la menopausia, que ahorita les voy a mostrar otro artículo. Pero si nos vamos a la parte de los hombres, ¿sí? En los hombres tiene otros efectos interesantes, estrogénicos débiles, como es ayudar al corazón, ayudar a los huesos, a la consolidación de los huesos, y no tiene ni la cantidad, ni el efecto, ni los receptores el hombre, como para pensar que va a feminizarse
O sea, esto no es una hormona, créanmelo, ¿me explico? En absoluto. O sea, el hombre puede perfectamente consumir soya diario, ¿sí? Los veganos, los vegetarianos es su principal fuente, y por supuesto que nunca en la vida, ¿sí? El efecto estrogénico leve de las isoflavonas va a poder más que la testosterona que tiene el hombre, ¿sale? Yo pienso, Diego, que podría haber una confusión ahí con ese tema porque hay artículos donde hablan de que las isoflavonas tienen un efecto positivo con antiinflamatorio por el crecimiento prostático benigno. Eh, Entonces, yo pienso que esa es parte, porque parte, por ejemplo, de lo que se habla también del tema de que los receptores estrogénicos, dicen, es que si es sensible a los estrógenos, pues que no tome soya, ¿no? Que es la típica que mandan decir, no, entonces que no tome, resulta que es al revés. Si tienes sensibilidad positiva estrogénica, es positivo que tomes soya para un cáncer de mama. Aunque yo les diría ahí, pues, insisto, la controversia depende del tipo, ¿no? O sea, depende del tipo de, si es receptores positivos no pasaría nada. Explico, si es negativo y además tienes el antecedente, pues evítalo. Exacto, por eso digo, generalizar, ¿no? Y estamos hablando de las isoflavonas, no del aceite de soya, no de la proteína de soya, de las isoflavonas per se. Entonces, fíjate, aquí por eso es lo que decía, ¿no? Este es un análisis de 5 estudios de la ingesta de soya y los síntomas menopáusicos, de los síntomas de la menopausia, ¿no? Entonces, por aquí, digo, insisto, podríamos ir viendo, ¿sí? Pero hay una asociación entre el consumo de soya y la disminución de estos síntomas, ¿no? De los Aquí dice tal bochornos cual, famosos. lower likelihood, o sea, menos proporción de reportar, ¿no? Estos dichosos síntomas, ¿no? Entonces, y aquí lo encuentras con los productos de soya, ¿no? Hasta un 47% menos, porque el 1 sería nada, el 63 es 37% menos, perdón, ¿no? La leche no, ¿no? O sea, la famosa bebida de soya no. Lo que aquí es donde más bien viene la proteína con las isoflavonas, que es la que realmente te puede ayudar, ¿no? Entonces, insisto, hay muchos estudios, pueden buscarlo, y de hecho, curiosamente de próstata no traigo ninguno, podríamos hasta buscarlo, pero realmente no tiene mayor tema. Si los de cáncer de mama no tienen temas, salvo ciertos, en el cáncer de próstata tampoco, porque no todos los cánceres de próstata, vamos, no son dependientes como tal de estrógeno. Inclusive, ojo, no les podría yo firmar con sangre porque en la vida la ciencia da vueltas, ¿no? Y la información hay que actualizarse, pero ese mito de que la testosterona hace crecer el cáncer de próstata, en muchos estudios se ha visto que no tiene nada que ver, ¿no? Que realmente la testosterona puede ser hasta protector. Entonces, si estamos hablando de la testosterona, no de los estrógenos no tienen tanto que ver con el tejido prostático como la testosterona. Es como estrógeno ovario, testosterona próstata, o sea, son relaciones distintas de donde hay una concentración elevada de receptores, ¿no? Claro. Entonces, para que vean como tal. Entonces, aquí hablábamos de los síntomas, ¿cómo se llama? De vasomotores de la menopausia. Y bueno, hemos ido ahí cubriendo algunas preguntas, Job. A ver, ve soltando otras más, seguro por ahí tengo algunos otros Sí, artículos, cosas que... tú síguele, porque está re buena la información que traes ahí. Lo que pasa es que también estamos relacionados con el tema hormonal, ya metiéndonos en el tema hormonal, que hay unas interacciones que la gente inmediatamente dice, no, es que hay otro mito, te voy a hablar de otro mito. No, es que no puedo comer soya porque estoy malo de la tiroides. Ah, mira, justo aquí tenía Mira, lo leímos el pensamiento está. Sí, porque es un tema A ver, totalmente cuéntanos. hormonal, ¿no? A ver, ese es otro tema. La soya es goitrógeno, es decir, goitrógeno quiere decir que podría relacionarse como un déficit de yodo, sí. Sí, o sea, la soya como tal, digamos que se roba el yodo y no te permite absorberlo, y tú sabes que el yodo es una de las muchas moléculas necesarias para producir primero la tetrayodotironina, que es la T4, que es lo que normalmente es la prohormona, ¿no? Y la triyodotironina, que es cuando la T4 se convierte a T3, liberando justo un yodo, y esa reacción enzimática hace que esta T3 sea la hormona activa. Esa es la que tiene su receptor en la célula y activa tu metabolismo, ¿no? Entonces, el yodo es clave para la formación de la T4, insisto que es precursora de la T3, ¿no? Entonces, sí es goitrógeno y sí pudiera afectar, pero a ver, otra vez, ¿vas a generalizar que nadie que tenga problemas con diabetes puede consumir soya? A ver, por Dios, es como decir, la Ciudad de México tiene el aire de la atmósfera un poco contaminado, nadie respire.
No, no, pues o sea, si tienes un asma severo o infecciones recurrentes de vía respiratoria, ¿no? Y sistema inmunológico débil, sí te tienes que cambiar de ciudad, pero ahí siguen viviendo 20 millones de habitantes, ¿no? Ni modo que no respiren ese aire, o sea, realmente es exagerado a veces, y es un ejemplo que espero no haya sido muy radical, pero esta revisión de la literatura, ¿sí? Buscaron 14 estudios, ¿sí? Donde realmente se podían identificar los efectos de los alimentos con soya o de las isoflavonas en la función tiroidea, ¿no? Y aquí lo dice claramente, solamente con una excepción, ¿sí? No hubo efectos, ¿sí? O los cambios fueron muy modestos y realmente no repercuten. Entonces, aquí te lo dice, ya viendo los hallazgos en forma colectiva, ¿sí? Te dicen, fíjense bien, hay pequeña o poca evidencia que en un paciente eutiroideo, la mayoría de las personas son eutiroideas, ¿sí? Con individuos que tienen buena cantidad de yodo, que esto se puede medir, ¿sí? Los alimentos con soya o las isoflavonas realmente no tienen poca evidencia que tengan algún tema con la tiroides. Es decir, ¿la soya te friega la tiroides? No. Algo más te la fregó. Si ya traes un problema tiroideo, ¿puedes consumir soya? Sí, pero con ciertas condicionantes. Consumas soya porque te daña la tiroides, falso. Puedes consumir soya perfectamente si también consumes yodo y no tienes, tu tiroides está bien. Si tienes un problema hipotiroideo, pues vamos a ver. However, ¿no? Como siempre, los adultos hipotiroideos, ¿sí? Need not avoid soy foods. No necesitan evitar la soya. O sea, a pesar de que sí puede haber, aquí claramente dice, no la necesitan evitar. ¿Qué pasa? A ver, esto está basado en estudios in vitro y animales, ¿no? Donde de alguna manera se comprometió la función tiroidea, ¿sí? En pacientes que tienen hipotiroidismo clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué es la recomendación? Primero, tienes hipotiroidismo, sale. Antes de preocuparte de la soya, ¿sí? Preocúpate por tu ingesta de yodo. Eso es lo primero, para que tu cantidad de yodo sea adecuada, ¿sí? Oye, pero yo voy a necesitar O hormonas sea, que le echen tiroideas. sal yodada, que le echen sal yodada a la comida, pues, Pues para más que que no. sal yodada, podrían consumir alimentos ricos en yodo. Hay el kelp y algunas Algas. algas, exactamente. O hay suplementos que tienen yodo, ¿sí? O además de todo esto, hay a veces hasta el Lugol, ¿no? Que son gotitas de solución yodada, pero ya son dosis mayores. El tema es, primero asegura tu yodo, ¿ok? Segundo, no la consumas diario, ¿sí? Y tercero, cuando la llegues a consumir, sepárala de tu medicamento, que no se estorben. Tómate en ayunas tu medicamento de tiroides, sea el que sea, ¿sí? Y espérate media hora, una hora para consumir un alimento con yodo. A ver, tú te tomas tu medicamento con yodo, con soya, te tomas tu medicamento en la mañana. ¿Tú crees que va a tener alguna interacción si cenas un licuado con proteína de soya? O sea, a mediodía comes un edamame. O incluso si te tomas tu medicamento y una hora después te tomas un licuado con soya, no tiene nada que ver, no se van a encontrar, no se van a estorbar en el estómago. ¿Sí me explico? El Oye, efecto es en Diego, el tema de la absorción, no en el tema metabólico ya cuando se eso absorbió. es lo que te iba a preguntar. Entonces se comporta en un momento dado la soya más, es como un quelante para el yodo. Exactamente, No, es como un no quelante y permite su absorción. sí, Punto. Nomás no lo comes complica la junto. absorción del Punto. medicamento y del yodo, exactamente. Eso es Si lo tomas y coitrógeno. tú, el alimento es diferente. Y eso es en caso de que tuvieras algún trastorno de tipo tiroideo. En caso y En clínico, caso. porque muchas veces es subclínico y subclínico estás hablando de una etapa donde no le vas a empezar a restringir a las personas, al contrario, lo que hay que hacer es proveerles lo que le está haciendo falta. Es como una prediabetes contra una diabetes, ¿no? Entonces no es lo mismo tener una diabetes que una prediabetes. En la prediabetes puedo hacer muchos cambios y revertir, ¿no? En la diabetes puedo revertir, pero ya es más ya está mucho más desgastado el páncreas. Entonces acá es lo mismo. Si ya tienes un hipotiroidismo clínico muy claro, caray, ten un poco más de cuidado, pero la gran mayoría a veces los puedes detectar en hipotiroidismo subclínico. Y más que preocuparte de quitarle la soya, preocúpate de suplementarlo con yodo, con selenio, con zinc, con omega 3, con vitaminas y con vitamina D principalmente, y algunos minerales como ya dije algunos, zinc, selenio y yodo, ¿no? Entonces ahí es donde debes de preocuparte, no tanto en qué quitarles, sino en qué darles para que reviertan esa deficiencia en la función de la Claro. tiroides. ¿Sí? Sí, por Entonces, andarle quitando la soya, le quita los beneficios que podría obtener la soya, como el isoflavonas, las proteínas, los aminoácidos, los omega y exactamente, todo, exactamente. que sería ridículo, pues. Sí, sí, sí. Y aquí tal cual te dice, mira, datos considerables indican que los adultos japoneses, para que se den una idea, consumen diariamente de 7 a 11 gramos de soya proteína, de soya en promedio.
Entonces, caray, si te tomas, esto es diario, en promedio. Si un día te tomaste 20 o 30 y 2 días no tomaste nada, ¿cuál es tu promedio? 10. Si un día te tomaste un licuado de 15 y el día siguiente nada y otro día un licuado de 15, ¿cuál es tu promedio? 15. O sea, es un promedio, estás ahí, estás en el rango por las cantidades que decías, ¿no? Y esto más o menos aportaba de 30 a 50 miligramos de isoflavonas, que obviamente varía dependiendo del tipo de soya, ¿no? De la calidad o el tipo de alimento, pero estás hablando de más o menos una proporción de entre 4 y 5 miligramos de isoflavona por cada gramo de acá, de entre 3 y 5, más o menos, de acuerdo al otro estudio también, miligramos de isoflavonas por cada gramo de soya, ¿no? Y entonces aquí te dicen, por ejemplo, one serving, o 250 mililitros de la famosa bebida de soya, ¿no? 85 a 100 gramos de tofu, ¿no? 85 de, por ejemplo, aquí es soybeans cooked, como los edamames, por ejemplo, ¿no? Todas estas cantidades te aportan de 7 a 10 gramos de proteína de soya y de 20 a 30 miligramos de isoflavonas. Más o menos, digo, para que se den una idea y tengan un dato real, ¿no? Oye, antes de que sigas ahí, en el tema de la proteína de soya, yo sé que tú eres el picudo en eso, en el tema de las proteínas, aminoácidos y todo. Eso me surge una pregunta, no sé si la tengas aquí o la podemos abordar más A ver, adelante. dímelo. Porque de repente dicen, no, es que yo no tomo proteína de soya cuando voy hablando de la gente que va al gimnasio, ¿no? Que va a hacer, levantar pesas y todo este tema. Porque no es completa los aminoácidos de la proteína de soya. Entonces, No, no no, no. sé qué nos puedes decir con A ver, respecto a la eso. variación, o sea, el tipo de proteína que tiene, el tipo de aminoácidos sí varía entre las fuentes de proteína, ¿no? Pero déjenme les muestro algo. Y aquí está, no, aquí creo que traigo miren, aquí se los muestro rápidamente. Esto, ¿sí? Son este es un estudio que se hace de las proteínas que utiliza USANA, que es un aislado de proteína de soya, ¿no? Que esto es básicamente el estándar internacional para medir la variación de aminoácidos o la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína. Y tú lo que necesitas para que una proteína sea completa y obviamente pueda tomar de ahí lo que necesita para formar masa muscular, por ejemplo, ¿sí? Es que tenga los aminoácidos esenciales, ¿sale? Donde están algunos muy Paréntesis, interesantes. nada más, para la gente que no está en Usana familiarizado con todo esto que nos está escuchando. Una proteína, imagínate una cadena con eslabones. Una Exacto. proteína está hecho de muchos eslabones y los eslabones se hacen bola y forman la proteína. Cada eslabón es un aminoácido. Listo, Exacto. adelante. Y hay unos aminoácidos que el cuerpo no los puede sintetizar y por ende son esenciales que los consume en la alimentación, igual que las grasas. Y hay otro tanto de aminoácidos que el cuerpo de hecho los sintetiza a partir de estos mismos, ¿me explico? Y de precursores de aminoácidos. Entonces, aquí tienes los esenciales, que son los que tiene que tener una proteína como para poder decir yo, con esto no voy a tener déficit de aminoácidos, ¿no? Y aquí está el porcentaje que la proteína de soya que utiliza USANA, este aislado de proteína de soya, tiene un 175, 124, 109, 104, 143, 112, 118 y 146, ¿sí? De los aminoácidos, ¿sí? Esenciales. Y los que más utilizan en el ámbito deportivo y masa muscular, ¿sí? Son isoleucina, leucina y valina, que son de cadena ramificada. Y ustedes pueden ver que son los que más porcentaje alto tienen, 146, 124 y 175. O sea, tienes suficientes aminoácidos de cadena ramificada, que claro, más hay que ver la cantidad de proteína, más el estímulo del ejercicio, el ejercicio de resistencia, el que te puede dar el efecto. Es decir, hay gente hiper mega marcada y con masa muscular siendo veganos, y la proteína de soya les aporta perfectamente eso. ¿Me explico? Entre otras Oye, fuentes Diego, de proteína. ¿qué es cadena ramificada? Son tipos diferentes, tiene que ver con finalmente esto es los aminoácidos, ¿sí? Son cadenas de carbonos que tienen grupo amino, etcétera. Entonces, es la estructura molecular, digo, para no entrar en tanto detalle, pero cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, la tirosina y la fenilalanina son precursores de neurotransmisores, por decirte igual. El triptófano también tiene que ver con precursor de eso. La cisteína y la metionina son precursores para todas las proteínas, o sea, son muy importantes para la fase 2 de detoxificación de cualquier toxina que tengas en el organismo. Son O muy sea, te falta importantes un para aminoácido, te puedes deprimir, pues porque te faltan neurotransmisores aminoácidos. O exactamente. no formas músculo. O no formas norepinefrina, o no formas dopamina, exacto. Y la isoleucina, leucina y valina
son ciertos aminoácidos que cuando hay cierto estrés en el organismo se requieren más y tienen mayor proporción. El músculo tiene mayor proporción, por eso un paciente hospitalizado, ¿sí? Se empieza a consumir en su masa muscular porque el hígado requiere todos estos aminoácidos, materia prima, para producir otras cosas. Entonces, la cantidad es mayor en el músculo y por eso su suplementación ayuda a crear masa muscular, pero los tienes en muy buenas cantidades, ¿no? Entonces, incluso hay muchas de las fórmulas que nosotros utilizamos en el ámbito clínico de nutrición enteral, algunas tienen proteína de soya, claro, mezclada con otros tipos de proteína. Usana en algunos licuados tiene proteína de soya y en otros tiene soya con suero de leche. Es decir, no es solamente una, tú puedes mezclarlas o vienen por separado o vienen ya en mezclas. ¿Me explico? Entonces, fíjate, yo aquí no lo tengo, pero lo tengo acá, se los voy a mostrar, ¿no? Esta es la de soya y acá, por ejemplo, hay un blend, ¿no? Donde utilizan soya y whey, ¿no? Whey protein. Este es otro tipo, este es otro de Un los suero de leche. nutrimiles. Ajá. Y por ejemplo, aquí tienes 183 de leucina, 134 de leucina y 149 de valina. O sea, estás perfecto. Y tienes, o sea, es un poquito, si te fijan, se elevaron un poquito los valores. Pero ni siquiera en la que es solamente soya están por debajo de 100. Tienes todos los esenciales. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues ya es cuestión de elegir, pero como para pensar que la soya te va a evitar hacer masa muscular, pues no. Sería un pensamiento muy simplista, ¿no? Tienen todo. De la soya, ya ves que hay un tema hay una polémica con el tema de la fuente de la soya, que si la soya es genéticamente modificada, no es genéticamente modificada. Usana, ¿qué tipo de soya utiliza? Fíjense, yo digo por ahí, lo estoy buscando, yo tengo por ahí el certificado, no es como que se los voy a inventar, y les voy a decir dónde lo pueden documentar, ¿eh? Y pueden escribir y solicitar lo que quieran. Efectivamente, el gran porcentaje, más vamos a decir, yo creo que más del 90% de la soya hoy en día es transgénica o es modificada genéticamente, son organismos modificados genéticamente. Eso, ¿qué significa? ¿Es malo? ¿Es tóxico? No me atrevería a decirlo. Lo único que sí les puedo decir es que muchas veces modifican genéticamente la planta, ¿sí? Para que pueda justamente resistir o acoplarse a ciertos agroquímicos y con ello evitar ciertos riesgos en la agronomía de pérdida de cosechas por plagas, ¿sí? Unos de los sustratos, y es un ejemplo, no es específico de la soya, pero uno de los sustratos por los cuales empezaron a modificar los organismos, las plantas genéticamente y generarse los transgénicos, tiene que ver para que resistieran el glifosato y la atracina, ¿sí? Que son dos agroquímicos que se utilizaron en muchos lados. En Europa están prohibidos. En Estados Unidos ya ven que les cuesta trabajo prohibir algo que afecte contra la economía, así sea pésimo para la salud. Entonces allá están en el debate. Aquí en México ya se habían puesto ciertas restricciones a los transgénicos y a esto. Tristemente otra vez creo que de las tarugadas que este gobierno quiere revertir y abrir y etcétera. Yo no quiero meterme en temas políticos, pero ahorita está muy convulso el país en eso, pero tiene que ver con que si tú consumes estos alimentos, lo más probable es que traigan consigo estos agroquímicos. Y estos agroquímicos, eso sí, glifosato, atracina, cancerígenos, disruptores endocrinos, ¿sí? Al grado que hay estudios, y esto fue una donde se empezaron a dar cuenta, las propias ranas, ¿sí? Que se feminizaban, ¿sí? Por los cambios hormonales del glifosato. Entonces uno se pregunta, caray, nos preocupamos por la soya, es que no es la soya, es la calidad de la soya, ¿me explico? ¿No? Y entonces, si fuera una modificada genéticamente, claro, que puedes tener más riesgo de que venga algo como un contaminante, un agroquímico. Si ustedes analizan, aquí les muestro, esta es una página que realmente tiene un trabajal impresionante, ¿no? Porque tiene toda la base científica de Usana. Y ustedes claramente aquí te dice, y esto lo he comprobado hasta el cansancio, Usana es... Si tú eres médico, y estás conectado ahorita viendo esto y te estás quedando con 1000 dudas, que es normal, puedes entrar a esta página, se llama claro. Ask the Scientist, Ajá. le preguntas y en el transcurso de 2-3 días, si no está la respuesta ahí, te va a contestar cualquiera de los 83 Miren, científicos de primer nivel que tiene Usana. puede ponerle así, pregúntale a los científicos, literal, Usana, en español. Y aquí aquí dice Ask the Scientist, ¿no? .com. Entran aquí, incluso ahí viene ya en español, ¿no? Y aquí pueden preguntar soya, ¿no? Por decirte algo. Y entonces aquí puedes ver que si las hizo, porque cambia. Soya.
Ahí está, respuesta a las preguntas, isoflavonas de soya, de dónde vienen las materias primas de Usana, en fin, cuántos productos Usana son veganos. Y en esta parte, aquí viene si son efectivas para el control de peso, ahorita hablamos de eso, la respuesta se pregunta por la soya, ¿no? Y Yo aquí viene personalmente un estuve en el montón de laboratorio de información, ¿eh? Usana, yo personalmente estuve en el laboratorio de Usana con los científicos donde me mostraron el aparato de, no recuerdo bien si era de reacción de polimerasa, una cosa por el estilo, donde hacían el muestreo para la búsqueda genética de organismos genéticamente modificados que Ujú. viniera libre las Sí, muestras de Usana. Entonces, bien sí, sí, impresionante sí. eso. Mira, aquí pueden leer un poquito, por ejemplo, lo habíamos mencionado, ¿no? Pero además de los fitonutrientes, como lo que ya mencionábamos de los isoflavonas, ¿no? Aquí te dice claramente completa y nutritiva de proteínas. Es una buena fuente de fibra, ¿sí? Entonces también ayuda al sistema gastrointestinal, ¿sí? Por acá, pueden leerlo, aquí está el rango saludable de 20 a 80 miligramos de isoflavonas. Claramente te dice, oye, evita más de 150, o sea, no es consume soya lo bruto, es mídelo bien. Y por aquí vienen varios consejos, ¿no? Y bueno, aquí están, la soya ¿Ves? contiene estrógeno y Juan Gabriel subió de peso por comer tanta soya también. aquí pueden leer muchas cosas muy interesantes, todo está referenciado, ¿no? Aquí está, miren, saludable para varones, ¿no? No impacta negativamente en la producción de testosterona, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Sí, hay algunos que pueden ser alérgicos a la soya, eso está bien documentado, ¿no? Es igual que puede ser alérgico a otras cosas, aunque no es tan común, ¿no? Pero sí puede O al pasar. Y huevo o aquí cualquier otra toda la cosa. soya ha sido genéticamente modificada y aquí te explican, ¿no? Tal cual lo que les estoy diciendo yo, y no toda la soya es transgénica, eso es una mentira si alguien les dice toda la soya es transgénica, no. ¿No? Entonces hay sistemas de identidad preservada donde justamente esos son sistemas que te permiten ver que no esté modificado. Y aquí claramente te lo dicen en inglés y hay certificados, ¿no? Que USANA tiene, ¿sí? Se adhieren al non-GMO, non-GM, Genetically Modified, Testing Standards, que es los que tú dices, Scope, que realmente hacen unas pruebas Mm. impresionantes para que toda su materia prima, ¿sí? A nivel global, esté libre, no solo a la soya, ¿sí? Pero aquí claramente te dice non-GMO soy protein, ¿sí? Identity Preserved Soy Isolate, non-GMP protein y otros. Entonces, todo hay Chícharo. continuous testing, todo el tiempo, claro, todo el tiempo, perdón, todo el tiempo están probando esto y por eso pueden decir que sus productos son libres de organismos genéticos modificados, ¿no? Y además A están ver, acreditados por... algo que es importante que sepa la gente es que Uh -huh. un producto de Usana pasa por 2000 pruebas antes de salir al público. 2000 pruebas. Muchos, pues yo les puedo, digo, incluso tienen farmacopea que tiene que ver con las pruebas, tienen grado farmacéutico, tienen un montón de cosas y efectivamente pocas compañías invierten lo que Usana invierte, ¿sí? En realmente brindar desde la materia prima hasta la formulación, ¿sí? Entonces es muy fácil, la verdad es muy fácil hablar a lo babas y decir la soya y todo. Bueno, aquí está todo sustentado y la verdad es que, a ver, si me dicen, oye, Diego, tú te has dedicado a dar pláticas de soya toda la vida, no para nada, ¿no? Cuando platicamos un poquito de la idea y me mandaron algunas inquietudes que ustedes habían detectado, así las preguntas, etcétera, yo digo, cualquiera que entre a PubMed, ¿no? Soy Health y puedes entrar y ver todo lo que les estoy diciendo, o sea, no es como, y aquí hay artículos, un montón de cosas y pueden ustedes documentarse. Lo que pasa es que es muy fácil a veces hablar mal, ¿no? Pero sustentarlo y como ahorita, oye, puedo sustentar perfectamente cualquiera de las cosas que le estoy diciendo. Oye, y esto es totalmente, no va a cambiar nunca, no. Yo le estoy diciendo lo que hasta hoy, por eso les mostré artículos recientes, ¿no? Pero puede cambiar, sí, pero el decir que la soya es mala, que no tiene suficientes aminoácidos, que no puedes construir músculo, que va a hacerle daño al hombre o lo va a feminizar, o que te va a generar cáncer de mama, que es lo que hemos visto hasta ahorita, es una aberración. O sea, son puras falsedades, explico, son puros mitos, vamos a llamarlo de esa manera, ¿vale? ¿Qué mitos? Son mitos urbanos. Exactamente, Mitos urbanos. Oye, ¿y qué me exactamente. A dices ver, con la soya y el peso, de la, fíjense, por ahí, inclusive ahorita, es que es curioso, miren, vamos a aprovechar que abrí por acá, porque por aquí venía incluso una pregunta, no sé si la vieron, a ver si la encuentro por aquí, pero cuando yo me fui al tema del peso, ¿sí? A ver si viene por aquí, miren, funcionamiento de tiroides, aquí vienen cada una de las cosas, no sé si venga algo del peso, pero aquí hay un artículo, por aquí lo tengo, ¿no?
Fíjense, en los efectos de la proteína, este artículo es de una de las revistas con más alto índice de impacto, Nutrition, muy complicado publicar ahí, ¿no? Y es en los efectos de la proteína de suero de leche y de la soya en forma líquida como desayuno, ¿sí? Ojo, en la respuesta al apetito, en el metabolismo energético y en la ingesta energética. O sea, vieron qué tanto el incluir, vamos a llevarle un licuado con soya o con proteína de soya, proteína de suero de leche en el desayuno, cambiaba estos aspectos relacionados al sobrepeso. Entonces vamos a ver, miren, highlights, y pueden leer el artículo, insisto. Los smoothies o licuados, ¿sí? Con suero de leche o soya y carbohidratos, ¿sí? Se compararon, fueron 3 diferentes, ¿no? Primero que nada te dicen, son fácilmente preparados, se pueden consumir de manera muy sencilla en la mañana. Bien, eso cualquiera lo sabe. Los principales hallazgos de estudios sugieren que el consumo de whey, de suero de leche y soy protein, lleva a mayor saciedad y termogénesis. ¿Qué significa eso? Se te quita el hambre, ¿sí? El apetito, y termogénesis es aceleras tu metabolismo. Es decir, eres más capaz de quemar energía que de guardarla, ¿no? Y esto reduce la ingesta energética comparado con carbohidratos. Entonces, si vas a agarrar un pan y un café o algo más natural, un jugo natural con avena, o vas a agarrar un plato de fruta o sea, es puro carbohidrato, vas a tener probablemente más ingesta energética, menos saciedad y menos termogénesis. Y eso no te ayuda a tu control de peso, ¿no? O sea, que digas, la soya es mejor o peor. No, es una fuente natural. Para el que quiera vegano ¿me explico? Ahí está, ¿no? Y para el que quiera de suero de leche, tiene otra composición de aminoácidos, pero son completas las dos, ¿no? Entonces, aquí te dice la importancia de la proteína, ¿sí? En el desayuno. Y bueno, como el tema de la suero de leche y la proteína pueden ayudar a individuos, ¿sí? Sobre todo aquellos, otra vez, que elijan plant-based diet. Entonces, oye, ¿es porque es mejor? No, es porque es una elección personal. Si yo no quiero suero de leche, tengo la soya. Si a mí no me importa el suero de leche, tengo el suero de leche. E inclusive mezclas de las dos, como ya les mostré. Pero tiene un efecto positivo para el control de peso, al menos en este estudio. Y les decía, por acá, en algún lado, cuando estuve tecleando aquí soya, apareció algo del control de peso, que igual después lo pueden también revisar. Por aquí yo lo vi, miren. Las dietas, ay, no sé por qué cambia. Las ciencias, a ver, te lo voy a encontrar. Es que como es, aquí está, aquí, las dietas pueden, la base de soya puede ser efectiva por control de peso. Entonces, aquí no es que te quieran vender algo, ¿eh? Usana tiene soya y no soya. Aquí te van a decir, oye, se estudiaron tanto, ¿no? Dieta hipocalórica basada en soya para controlar el peso, la composición, ¿no? En 2 grupos, y el grupo, aquí lo van viendo, y Aterriza en forma considerablemente en ambos coloquial, pues, grupos, para que lo entiendan. sí, el peso corporal, el IMC, el porcentaje de grasa y la superficie de cintura. Entonces, y aquí está un artículo, está referenciado, ¿me explico? Y pueden ir y buscar el Mira, artículo como de tal. dale clic ahí en PubMed, ahí abajo en te En ha la mandado referencia, PubMed, ¿no? imagino, ¿no? Ok, Ajá, algo que es clave que me gustaría que pusieras ahí, pon Usana nada más, acá. en el buscador, Usana. Usana, yo creo que eso es importante, porque mucha gente habla de ciencia y comienza a hablar de que tal marca, tal producto, que tiene efectos, quién sabe qué, pero si tú pones su marca ahí, no aparece. Y si tú Ujú. agarras cualquiera de estos artículos y le picas ahí, te vas a dar cuenta que Usana De hecho, tuvo mira, algo que este ver es en los procesos, ¿no? efectos del meal replacement en la composición corporal y parámetros metabólicos en sujetos con sobrepeso y obesidad. Si yo lo abro, porque además está gratuito, aquí lo pueden ver, está publicado en 2018. A ver si me lo abre, ¿no? Y aquí dice Author Information, déjenme lo abro, porque aquí te dice, creo que si le doy clic aquí, miren, Creo que es ahí está, mira, Usana Health Departamento de Sciences. Nutrición y Salud e Higiene de la Escuela Pública de Salud de Pekín, de la Universidad de Pekín, o sea, no es, ¿no? Y aquí hay USANA Health Sciences, ¿no? Junto con el Laboratorio de Beijing de Investigación Toxicológica y Riesgo en la Evaluación de la Seguridad de Alimentos, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pekín, ¿no? Y entonces aquí puedes ver el artículo. Ni modo que les dieran, ahí no le pueden dar mordidas para que digan cosas diferentes. No, los chinos digo, a lo mejor muchos no los tienen, pero son muy Sí, esquemáticos, ¿no? sí, sí. Y aquí dice meal replacement intake, la ingesta de un licuado con 388 calorías en la cena por 12 semanas contribuyó a la mejoría de la composición corporal y mejoró significativamente, clínicamente, parámetros metabólicos tanto en hombres como mujeres que participaron con sobrepeso y obesidad.
Además, la glucosa y la presión arterial se vieron reducidas, y esto dependiendo del sexo, ¿no? Lo que es muy importante para la estratificación de las intervenciones nutricionales. Y aquí pueden ver el resto del estudio, ¿no? Entonces, caray, Oye, Diego, ya se nos está llegando el tiempo al final, pero no quiero que se nos acabe el tiempo porque en una a plática que ver, tuvimos, tú hablaste algo bien interesante con respecto a los aceites, los ácidos sí. grasos provenientes de la soya y lo importante que eran para nutrir el cuerpo, el cerebro y todo. Platícanos un poquito con respecto a eso, por favor. Sí, miren, el aceite de soya es económico. Una de las ventajas y por lo cual se usa la soya de manera pues, muy importante en la alimentación, ¿no? El principal aceite que se utiliza, yo creo hoy en día, era la soya, ¿no? Y también la canola, etcétera. Pero la soya es barato. ¿Qué es lo que tiene la soya? Tiene ácidos grasos esenciales, ¿ok? ¿Qué significa eso? Grasas que otra vez, si no las consumes, vas a hacer deficiencia de ácidos grasos. Y no es algo que te convenga porque una deficiencia de ácidos grasos de verdad afecta metabólicamente, importantemente al corazón, al sistema nervioso, a tu metabolismo, a tu piel, a tus tejidos, N cantidad de cosas. Entonces, eh, hay clasificaciones de las grasas, ¿no? Hay aquellas que son saturadas, ¿sí? Y que por ser saturadas no tienen dobles enlaces y por ende no se oxidan. Entonces son muy resistentes a la oxidación, pero hay algunas saturadas que también vienen otra vez de animales que fueron alimentados con soya transgénica, ¿no? O con granos transgénicos, y esas grasas saturadas son las que hay que tener cuidado. Luego están las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Las que solo tienen un doble enlace. Y esas son como la oliva, el aguacate, ¿no? Que son las principales. Y son grasas muy resistentes a la oxidación también, porque solo tienen un doble enlace. El doble enlace en la cadena de carbonos del que es una grasa es donde se oxida, es donde la grasa se puede poner rancia, ¿no? Entonces, hay que tener ahí, es monoinsaturado y tiene ciertos polifenoles de la oliva o del aguacate. Es decir, así como hablábamos de las isoflavonas de la soya, que son fitonutrientes, ¿no? Pues también tienen los polifenoles de la oliva, ¿no? Que son estas sustancias naturales que tienen beneficios. Y luego tenemos otro tipo de grasas que son las poliinsaturadas, muchos dobles enlaces. Y ahí son tantos dobles enlaces, Job, que dependiendo de eso se pueden clasificar en omega 3 o en omega 6. Bueno, hay muchos, pero 3, 6 y 9 son los más relevantes. Normalmente los 9 son los que son monoinsaturados y los 3 o los 6 son los que son poliinsaturados. Y es donde viene el concepto general de que una grasa omega 3 es antiinflamatoria y que una grasa omega 3 6, perdón, es proinflamatoria. A ver, vuelvo al tema, depende de muchas circunstancias. Para empezar, el omega 3 y el omega 6, los dos son esenciales y los dos los necesitas. Y no hay muchos tipos de omega 6 y hay muchos tipos de omega 3, ¿ok? Entonces les voy a decir, por ejemplo, algunos trucos publicitarios. Contiene omega 3 y la gente va por el omega 3. Y sí, tiene aceite, pero es el aceite que viene de la chía o de la linaza, que también son omega 3, pero no son los EPA o DHA, los aceites de pescado, que realmente son los que clínicamente pueden modificar el estado inflamatorio del ser humano. ¿Me explico? Son buenos y necesarios, incluso son esenciales, pero no son EPA y DHA. Entonces, no te ponen, contiene aceite de pescado y te dicen, contiene omega 3. Ah, y te están vendiendo gato por liebre. Y ahí vas y lo compras porque según tú es antiinflamatorio y te estás tomando lo que no es malo, no te va a hacer daño, pero no es ese efecto antiinflamatorio probado clínicamente. O sea, eso es importante Oye, saberlo. es como ir a comprar un coche, un carro y es un carro. No Ah, tiene claro, motor ni transmisión, pero es un carro. exactamente. Y luego el omega 6 pasa lo mismo. Oye, todas las grasas omega 6 son malas, pues manchen. El omega 6 es parte de tu cerebro, el omega 6, ¿cómo puedes decir que es malo? Entonces, son grasas esenciales, ¿sí? Ahora, ojo, si me voy al extremo de un paciente, ¿sí? Para los que son médicos o nutrólogos, crítico, séptico, posoperado, en terapia intensiva, con ventilación mecánica, no creo que haya un escenario o una quemadura masiva más grave, más catabólico, ¿sí? Que eso. ¿Me explico? El paciente está crítico, grave, ¿sí? Ahí, si yo llego y le pongo por la vena cantidades grandes o por la sonda o por donde fuera, grandes cantidades de grasas omega 6, estamos hablando de grandes de 30, 40, 50, 60 gramos, 100 gramos al día, ¿sí?
de estas grasas, sí, caray, es como que el paciente está con un incendio y en vez de echarle agua, le eché gasolina al incendio. O sea, estoy generando más inflamación, más oxidación y afectándolo, ¿sí? Pero ninguno de los que estamos aquí conectados, ni ninguno de los que se suplementa, ¿sí? Está en ese estatus, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Y es bien importante entenderlo, porque es una plática, inclusive esos pacientes graves, donde tienes que tener cuidado con la inflamación, ¿sí? Requieren, ojo con el dato, cuando menos 100 gramos a la semana de aceite de soya, a la semana, para no hacer deficiencia de ácidos grasos esenciales. A pesar de estar 100 gramos a la semana, o sea, al día estamos hablando de más de 10, ¿no? Más o menos, 10, como 13, 14 al día, ¿sale? Entonces, para que vean que ni siquiera en el escenario más caótico, catastrófico por inflamatorio y proxidativo, se debe de restringir la soya. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también de repente el otro día alguien me preguntó y dije, no, de verdad, pero bueno, a veces así sucede. Si yo les quiero mostrar por aquí, por ejemplo, ¿sí? Sí, 100 gramos nomás para que tengan un contexto. 100 gramos serían 100 cápsulas de Biomega, por ejemplo, de esa proporción. Sí, es que es justo lo que les quiero mostrar, fíjense, porque ese es el otro día que también una gente me decía, oiga, doctor, es que el aceite de pescado, ¿sí? Pues tiene soya. Y yo, ¿y cuál es el problema que tenga? ¿No? Es que yo quiero aceite de pescado. A ver, vamos a analizar las cosas como son, no con palabrerías y con conveniencias, transparente. La porción, ¿ok? 3.2 gramos de algo, ¿no? Hay reglas muy claras. Si yo me voy acá y veo que de proteínas tienen 0.6, pues de estos 3.2, 0.6, ¿sí? Son proteína. Oye, y aquí dice 2 gramos de grasas y 0 carbohidratos. Si yo sumo 2 y 0.6, ¿dónde demonios salen los 3.2? Y es donde vienen los redondeos chistosos que están autorizados por norma oficial mexicana. De hecho, te obligan a ponerlo así. ¿A qué voy? Con que a lo mejor carbohidratos sí tiene, ¿sí? Pero tiene algo que no lo, por ejemplo, carbohidrato a lo mejor tiene, voy a poner aquí 0.4, ¿sí? Y aquí tiene de grasas 2.4. Entonces esto lo redondearon a 0 y esto a 2, pero en realidad eran 2.8, ¿me explico? Y 2.8 más 0.6, bueno, aquí me pasé por poquito, pues, pero para que me entiendan el ejemplo. Ahora, te dice 2 gramos de grasas, ¿sale? Porque nos estamos fijando en las grasas. Vale. ¿Cuál es el principal ingrediente? Primero, te dice aceite de pescado, ¿sí? Este producto tiene 1200 miligramos de aceite de pescado, ¿sí? Pero Usana no te dice 1200 miligramos de aceite de pescado. Usana te lo dice de acuerdo al tipo de ácido graso que tiene. Tiene EPA Eso es lo importante. 580, claro, y DHA 470. El otro día una persona me decía, es que el producto que yo consumo tiene como 700 de EPA y 100 de DHA. Le digo, pues tienes un problema porque el ser humano no tiene la enzima que convierte el EPA en DHA. Por eso debes de suplementar los dos. Entonces, hasta en eso te tienes que fijar. Por eso me encanta esta proporción. Entonces, si ustedes suman aquí, son más de 1050 miligramos, ¿ok? 1050 miligramos de EPA y DHA en 2 cápsulas. Es una muy buena dosis, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué más tiene? Pues tiene aceite de pescado, tiene gelatina, que es donde viene la proteína, ¿sí? Aquí están los 0.6, ¿sí? Glicerina, ¿sí? Tiene vitamina D. Acuérdense que por ley en México tienes que poner los ingredientes en el orden de acuerdo a las cantidades que trae. ¿Qué es lo que más tiene este producto? Aceite de pescado. ¿Cuánto trae? 1200 miligramos. Si trae 1200 de grasas, son 2 gramos, 2 más lo poquito que se haya redondeado, ¿sí? Estás hablando de que solamente te quedó 1 gramo. Tienes gelatina, glicerina, colecalciferol, aceite de limón, ¿sí? Aquí tienes otra grasa, ¿sí? Y en una cantidad, y el aceite de limón, el limoneno, te ayuda a que vacíe del estómago, es un procinético natural. Entonces vacía la cápsula más rápido del estómago y no lo estás repitiendo. Y además le quita el sabor, como el limón disminuye el sabor de pescado. Entonces nomás es un tema de sabor. Es un tema de que es un procinético para que lo vacíes más rápido y no lo estés repitiendo. Entonces, pero tiene mucho más aceite de limón, ¿sí? Tiene incluso más agua, ¿sí? Que aceite de soya. Entonces, fíjense bien, pura matemática. Si 3.2 tiene las 2 cápsulas y ya tienes 0.6 en proteína y ya tienes 1200 de pescado y antes de la soya tienes agua, aceite de limón y glicerina y todo esto tiene que ser más que aceite de soya, ¿cuánto te gusta que tiene de aceite de soya? ¿Me explico? Es un vehículo nada más. ¿Me explico? No tiene ni 1 gramo, ¿no? Entonces, y además es aceite graso esencial. Entonces, no te va a hacer ni la diferencia ni para bien ni para mal.
Entonces es verdaderamente ridículo, ¿sí? El estar hablando de que el aceite de soya te va a hacer daño, ¿sí? Cuando además ya viste que son productos no transgénicos, que es el aceite más común y que no es malo, por Dios, y menos en estas cantidades, ¿sale? Entonces, cualquier aceite que le pusieras aquí sería intramuscular, es decir, vale pepino, si es oliva, si es soya, si es canola, si es, porque es tan poquita cantidad, es nomás un vehículo para complementar, ¿me explico? Para darle estabilidad. Lo que a ti te interesa es cuánto EPA y DHA tiene, cuánto aceite de pescado tiene. Entonces, se los quiero mostrar porque, insisto, tenerle miedo a la proteína de soya, tenerle miedo al aceite de soya, a ver, ni siquiera en esos aspectos que les decía tan dramáticos de presencia, tenemos que tener miedo, tenemos que saberlos proporcionar. Y yo me tomo 6 cápsulas al día, no vas a llegar ni a 1,5 gramos, hombre, de aceite de soya, no te pasa nada. En cualquier cosa que te comiste en el día, venía más aceite de soya que eso. ¿Me explico? Bueno, buenísima explicación, porque sí, nos vamos por lo que dicen, ¿no? Ay, es que tiene tal cosa, tiene que... Y no vamos y analizamos los puntos como lo acabas de analizar ahorita aquí. Diego, muchísimas gracias. Estoy así, ¿no? Ni hablo, nomás estoy tomando nota, agarrando cosas en el aire y todo, tanta información. Ahora sí que se te notan las tablas, viejo, toda la información que manejas. Ahora sí que tienes años haciendo esto. Yo sé que en la clínica Zambita todo lo que hacen es puro nutrición, nutrición, nutrición. Y no había mejor experto y mejor persona y conferencista, conociente cómo hablas y lo que dices, que nos podía compartir esto, que es un tema trendy dentro del tema de nutrición por internet y por todos lados. Exacto. ¿Algo más que te gustaría, Diego, compartir antes de despedirnos? Pues miren, yo creo que yo sí he aprendido a valorar lo que no se percibe, pero que es quizá lo más importante de las cosas. O sea, cuando ustedes van y compran una casa o compran un departamento, pues normalmente terminamos fijándonos en las cortinas y en el tipo de piso y en la vista y en el precio y en la zona, pero nadie se fija en si la constructora es corrupta o no y si paga sus impuestos o no, ¿no? Si el dueño que te está vendiendo el departamento es de dinero sucio, de dinero limpio, porque eso hoy hasta legalmente te impacta. Nadie se fija si realmente el edificio está construido sobre un terreno que ante cualquier situación, inundación o temblor, no se va a caer y cuartear todo tu patrimonio. Es decir, nos vamos por lo aparente, pero nos vamos a lo esencial, a los cimientos, a lo que da solidez en cualquier proyecto. ¿Me explico? Entonces, hoy estamos, insisto, con una no incapacidad, con una tendencia a un exceso de información donde cualquier cosa la das por hecho porque alguien lo dijo y cualquier cosa, gracias a Dios, como dijiste, hay tanta información que hoy hay forma de comprobar cualquier cosa prácticamente. Entonces, yo lo que los invito es que valoren más la sustancia, la esencia, el origen, la semilla, el DNA de cualquier producto y de cualquier proyecto. Cuando yo les muestro esto, no se los muestro a mí. Usana ni está enterado que estamos aquí reunidos. No me pagan un centavo por estar aquí y lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Porque ya conocí la esencia de Usana como compañía. ¿Sí? Entonces, cualquiera, y yo manejo, y para que les quede muy claro en Zambita, con mis yo manejo más de 15 marcas de suplementación. O sea, independientemente, como dijo Karen, sí, soy distribuidor de Usana y he aprendido a respetar, ¿sí? Todo lo que Usana tiene de herramientas científicas y todo lo que invierte en investigación, más de $500,000 cada día invertidos en investigación. Yo quiero ver qué empresa de suplementación hace eso. Eso yo lo respeto, eso yo lo valoro, ¿sí? Lo tomo en cuenta cuando prescribo. Pero hay productos que me pueden favorecer para el paciente y también tengo que tener la ética de reconocer que yo necesito otra cosa. Entonces yo no me quedo con una marca y utilizo todas las marcas y las comparo. Y valoro, y de repente es como cuando vas conociendo, Dios, tuviste una sola novia en tu vida, bueno, pues a lo mejor fue la buena la primera, pero cuando tuviste 10 novias, tuviste la oportunidad de conocer 10 familias, 10 ambientes y decir, esto sí lo quiero y esto no. ¿Me explico? Y aquí el darme la oportunidad de conocer tantas empresas, yo les puedo decir, pocas empresas, ¿sí? De verdad, a nivel mundial, porque no es un tema local, ¿sí? Realmente tienen el sustento que tiene Usana científico y el porqué de cada cosa. Cada pregunta que he hecho en más de 10 años, siempre ha habido una respuesta de alguien y alguien con tablas, ¿no? Inclusive hoy Usana cuenta en su roster con gente que fundó otras empresas, que trabajó para el desarrollo de otras empresas, que conoció a otras empresas y cuando llegan a Usana dicen, me quito el sombrero, se da cuenta que, como bien dijiste, hijo, pues yo vendía, sí vendía carros chinos,
o hindús chiquitos ahí de 30,000 pesos, 40,000 pesos, porque los hay. Y hoy en día, literal, vendo clase Mercedes-Benz, vendo lo mejor, o no lo mejor en caro, lo más seguro, ¿no? Si en un accidente es el carro más seguro, ¿sí? Es el carro que menos contamina, es el carro más eficiente en gasolina. Eso es Usana, ¿me explico? Entonces, es muy fácil llegar y decir, ay, pues aquí le cambio de soya a whatever, ¿no? Y le agrego una madrecita más acá y le pongo un microgramo más y ya mi producto es mejor, ¿sí? Cuando no tienes toda la regulación, toda la ciencia que hay detrás para ir evolucionando los productos. Yo estoy seguro que hay productos, Usana, que van a evolucionar y a lo mejor al ratito Usana decide ponerle más DHA que EPA, pero es un proceso natural que va paso a paso, sustentado por ciencia y con regulación y éticamente y legalmente. No nomás llegar y hacer un copy-paste, un copycat y cambiarle 3 miligramos, agregarle cualquier babosada y decir que el tuyo es mejor. O sea, eso, digo, eso la verdad a mí me da, no sé qué, lo he visto en todos lados, no solo en suplementación, lo ves en los fármacos, lo ves en otros productos que también manejamos enterales y endovenosos. O sea, pero yo lo que les digo, aprendan a valorar esos cimientos, esa esencia, ¿sí? Ese origen, ese decir, estos sí invierten, estos tienen un respaldo de 30 años. No es una copia, no es un tema simplemente de sacar algo con 3 microgramos más para decir que el producto es mejor. ¿Va a haber productos que te van a gustar más? Sí, quizás sí, pero ¿tienen el sustento y la seguridad y la calidad de todo el proceso de respaldo? Lo más probable es que no, estén maquilados o no tengan realmente, digo, cuando están maquilados es muy diferente cuando tienes tu propia planta. Y bueno, hay Claro. que ver temas de costo-beneficio, ¿no? También, ¿no? Y resulta que el producto salía 30% más caro. O sea, te decían que el frasco era más barato, sí, que tenía más cosas, sí, otra vez marketing, todo, pero cuando te pones a hacer un análisis, que ahorita fue muy sencillo, de una etiqueta, y comparas, dices, oye, estoy pagando 30% más caro el producto barato porque las cantidades que trae, ni de chiste, ¿me explico? Ah, pero con el ingrediente mágico, este contiene antioxidante de no sé qué, El que y es anda de más moda. marketing, claro. Entonces, yo les sugiero, si son profesionales de la salud, la mayoría, espero que así lo sean, o los que sean, y hablen con profesionales, lo que más nos interesa a nosotros es la seguridad y la calidad para nuestros pacientes, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y podrá haber un producto con un poquito más, sí, pero yo prefiero quedarme con la seguridad, la calidad y la seguridad e ir evolucionando, que nada más correr a la moda y dejar atrás todo lo que realmente sustentaba, ¿me explico? Sustentaba tu decisión, en el caso de la mía, casi 11 años de poder manejar esta marca y consumirla, que no es un tema, no voy a recomendarles también de ser congruentes y consumirlo nosotros también. Voy a agarrar el micrófono como Barack Obama y vas a tener que hacer así. Así, Se tenía que decir y se dijo. oye, Todo. No, como hombre, Kobe Bryant en Diego, paz descanse, ¿no? buenísimo. Mamba out. Buenísimo, buenísimo. Es una información súper valiosa. Mira, yo como médico y metido en todo este rollo, estoy con la boca abierta a la información, cómo la manejas. Muchas gracias. Gracias. Es algo que nos va a aportar mucho Usana. Yo sé que tienes tatuado Usana en el corazón, pero que eres un profesional y que manejas lo que tu paciente necesita y lo que se requiera para que un ser humano tenga salud. Y tu ética, tu profesionalidad y todo tu conocimiento lo reconozco y me quito el sombrero. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos convivir con esto. Hasta Guadalajara, doctor Diego Arenas, de la Clínica Zambite, Dear Rubí, ejecutivo de Usana y próximamente diamante. Yo Dios sé, mi mediante, chavo. estamos Muchas yendo para gracias. allá. Cuídense mucho. Gracias a todos, Sinergia Internacional y todos circunvecinos, amigos, a los líderes que nos acompañan aquí también, Silvia Vázquez, todo, doctora Karen, doctora Aurora, nos despedimos y las dejamos el escenario para que se vean las cosas bellas aquí. Bye bye. Muchas gracias, doctor Diego, doctor Job, por esta plática.